Chilena FM de San Antonio presenta Crónicas del Domingo, con la conducción de Luis Valderas. Una semana más estamos aquí en los estudios de Chilena FM con nuestro programa Las Crónicas del Domingo y como siempre entrevistando a quienes de una u otra manera hacen historia a través de la literatura. Les quiero contar que la editorial Forja ha presentado hace poco el libro Macho Beta de Carlos Otondo. Es una novela testimonial que aborda de manera cruda y realista el tema del acoso escolar en Chile, a través de una historia inspirada en hechos reales. Eso es bien importante y por eso que su autor Carlos busca sensibilizar a la sociedad y a las autoridades educativas sobre la importancia de prevenir y erradicar el bullying en los colegios. Y para conocer un poco más acerca de este nuevo libro que Editorial Forja ha presentado, ya estamos en contacto con Carlos Otondo. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación a conversar, pero como siempre hacemos en nuestro programa, nos gusta presentar a nuestros invitados y me gustaría un poco que nos pudieses hablar acerca de ti, de tu formación, dónde vives, cómo te has desarrollado en el ámbito de la literatura. Bueno, básicamente yo, como usted decía, yo soy Carlos Otondo, soy escritor, soy de Curicó, nací y criado, pero llevo acá en Santiago ya como 20 años, donde llevo trabajando en medio de comunicación un poquito menos de ese tiempo. He trabajado en hartos lados, trabajé en Televisión Nacional, en Mega, en Canal 13, en CQC, y un día dije voy a escribir un libro sobre mis vivencias en ese tipo de trabajo, para después ser capaz de contar lo que me pasó cuando era chico en el colegio con el tema del bullying. Y en este sentido, ¿cómo fue entonces lograr aterrizar justamente con el tema de escribir este libro? Básicamente, yo quería evidenciar lo que estaba pasando en los años 90 en Curicó, cuando me di cuenta de que esto seguía pasando en todos lados hoy en día. La experiencia fue en esa época, y una experiencia completamente real, decidí contarla bajo ese contexto. Se habla de agresiones psicológicas, una historia que es bien cruda, que increíblemente hay veces que hasta los niños no están capacitados para escuchar porque les sorprende mucho, pero le pasó a un niño, que era yo en el momento. Bueno, y frente a este tema, porque estamos hablando derechamente de bullying, ¿hace cuántos años ocurrieron estos hechos? Esto fue entre el 94 y el 98 en la Alianza Francesa de Curicó. Ya. Un colegio que está ahí todavía, tiene alumnos, pero al final ellos me contestaron, me dijeron hace poco que ellos no estaban de acuerdo, que yo estaba avergonzando al colegio con estos comentarios, lo que me dio más ganas aún de publicar el libro. ¿Cuál es el objetivo de escribir este libro? ¿Qué persigues tú con él? Bueno, hacerse millonario no, acá en Chile. Claro. Hacerse millonario con un libro es bastante difícil. Quería contar la historia por un tema personal, quería sanar esa herida que tenía y quería, no sé si la palabra es ayudar, pero que la gente que está pasando por algo así hoy en día se sienta acompañada, porque la soledad de las víctimas del bullying es una de las cosas que más duelen. Y yo voy contando como voy quedando cada vez más solo, ¿Ya? Por vergüenza, por no querer pedir apoyo en la familia, porque la familia tampoco tiene muchas alternativas. Mi familia estaba muy arraigada a Curicó, por lo tanto no era como cambiémonos de ciudad, y como la gente siempre es la misma, cambiar de colegio no ayudaba en nada. Entonces, la soledad, eso quería enfrentar. Y que alguien que esté pasando por esto y está igual de solo que estaba yo en la época, puede ayudar a, aunque sea una pura persona. Con eso ya estoy pagado. Carlos, ¿y lograste averiguar en algún momento o te diste cuenta por qué motivo te hacían bullying en particular a ti? Yo, mi único pecado en la época era ser corto de genio y tener la voz muy fina. Nada más. Entonces me convertí en el target perfecto y aparte, por angustia, empecé a subir mucho de peso. Ya. Y ya los 130 kilos. Entonces, eso sumaba otro factor más. Pero, claro, porque, no sé, como que siempre está la caricatura de que para defenderse los bullying hay que pararle el carro. Es como la fantasía de Hollywood, donde el tipo que todos lo molestan pega de vuelta. Pero eso no pasa en la vida real. Bueno, y en este aspecto, bueno, tú me decías que estudiaste en la Alianza Francesa ahí en Curicó específicamente. ¿Cómo fue la actitud del colegio en esa época? ¿Llegaron a saber las autoridades educacionales lo que te estaba pasando a ti en particular? En la época ni siquiera existía la palabra bullying. O sea, para ellos eran como niños molestándose. Claro.
Y honestamente me sorprendió mucho el colegio que ahora, que está en la última página del libro, me escribieron. Como que yo no tenía derecho a andar contando esas cosas, que ellos, la mayoría de los alumnos tienen una experiencia increíble, y lo que me molestó bastante también. O sea, lo único que evidencia es que esto debe seguir pasando a la misma intensidad. ¿Y Está todo en cuánto, el libro. sí, claro, claro, y cuánto impactó en tu vida desde ahí para adelante hasta ahora esta experiencia del bullying en el colegio? Bueno, eso es lo que me gusta de Machueta, que yo voy intercalando cada capítulo de los 90 con lo que pasó después, con los medios de comunicación, y cómo yo inventé un personaje completamente ficticio muchas veces de mi personalidad para poder intentar ser un profesional exitoso en lo que yo soñaba hacer. Pero siempre con ese trauma detrás, de estar callado, de no atreverme a hablar, en una pega donde el que no habla no tiene ninguna posibilidad. Tú también trabajas en medio de comunicación, o sea, hay que tener cierta personalidad para hacerlo. No es como ser, sí, menos los contadores, pero un contador puede trabajar en su computador. Claro. Acá hay que sacar la voz, hay que poner su idea en la mesa, y yo tuve que hacerlo y obligarme a hacerlo, y muchas veces sentirme como un personaje de hecho de otra historia. Entonces, eso es lo que va intercalado con la otra historia. Y en este sentido, con el paso de los años, ¿alguna vez tuviste esa oportunidad de encontrarte con aquellos compañeros que te hicieron bullying? Claro, sí, he hablado con varios, me han contactado, han venido para mi casa, me han pedido disculpas, ahora ellas tienen hijos, que también hay algunos hijos que tienen condiciones como cuando yo era chico, por lo tanto le tienen miedo al karma, cosa que yo no creo, pero bueno, me dicen, ¿qué le puedo decir a mi hijo si le pasa algo? Y yo converso con ellos. Muchas disculpas, mucha gente que yo creo que no están enteradas y existe el libro, pero dentro de mi personaje me gusta saber que ha venido gente mía, que ha vuelto, que me pide disculpas y con eso ya estoy pagado. Claro, bueno, una forma también me imagino de ir sanando esas heridas también, ¿no? Es que sí, exacto, aunque más allá de sanar heridas, creo que es como terapéutico contar la historia, no sé si me voy a sentir como arreglado, Ya. pero sí, mi esperanza es como lo... A ver, quería contar la historia, no quería que se perdiera, no quería que fuera una cosa que ya pasó, se condena, no, dije que yo no soy psicólogo para decirle a alguien qué hacer, pero quiero que haya gente que sepa lo que pasó ahí en esa sala de clase cuando yo era chico y que debe estar pasando hoy en día en algún colegio en San Antonio, acá en Santiago, y hay un niño que cree que está solo, y yo le digo que no está solo. Claro. Bueno, hoy en día, por lo que hemos visto en el ámbito vocacional, el tema del bullying efectivamente se toma ya de otra forma y no se ignora como por lo menos hacía hace años atrás. Con el inicio del año escolar queremos hablar acá en nuestro país, el tema del bullying vuelve a estar en el centro de la atención. Hay un estudio que hace la ONG International Bullying Sin Fronteras realizado entre enero del 2020 y diciembre del 2021, donde señala que hubo un aumento de un 40% de las denuncias por maltratos físicos y psicológicos en colegios públicos y privados en nuestro país. Habla de 5.934 casos. ¿Qué te parece a ti eso hoy en día, pleno siglo XXI? Uf, es complejo porque, a ver, por lo menos hay una conciencia del tema. Tengo entendido, me han escrito a tus colegios, me cuentan las medidas que están tomando. Irónicamente me preguntan a mí si creen que están bien las medidas o no. Yo puedo hablar desde una persona que le pasó esto, no de expertise ni nada, pero sé que hay, por ejemplo, buzones completamente anónimos donde los niños escriben algo y lo dejan sin que nadie los vea. Y el colegio inteligentemente toma acciones frente al tema. Eso parece que funciona súper bien, porque lo peor que puede hacer alguien es ir a acusar. Claro. O ir a acusar con los papás, y que después vayan a la casa del otro niño y los papás lo reten. Ese es el peor camino. Entonces, por lo menos hay una intención, hay una forma de enfrentar, y eso me da mucho gusto, pero a la vez insisto, hoy hasta el ciberbullying, que eso no existía cuando yo era chico. Los niños, ya antes me escudaba en mi casa, ahora los niños llegan a su casa y el teléfono sigue explotando con mensajes muchas veces de odio, Claro. que no deberían existir. Claro, y hoy día nos damos cuenta que, por ejemplo, las redes sociales son un caldo de cultivo, pero bastante súper fuerte en el tema del bullying. La ansiedad de un niño que lo molestan para meterse a Instagram. Bueno, eso parece que eso lo usan los niños. Pero me imagino la ansiedad de que te llegue un mensaje anónimo y uno diga, ¿qué hice para que me digan esto? Que alguien se sienta con la libertad de tratarme así. Entonces, al menos, como el informe dice,
hay una intención de medir, de tomar acción, de ejecutar, antes no la había. Antes eran niños molestándose, ¿no? Claro, darle ahora un sentido probablemente más preventivo, es investigar causas y efectivamente llegar con una solución que no sea el ir a acusar, como tú me mencionabas, sino que tratar probablemente de ofrecer una ayuda, una solución integral del problema, ¿no? Exacto. Por lo menos que este testimonio, que no tiene ningún consejo, no dice qué hacer, solo cuenta lo que pasó, que este testimonio sea un granito de arena dentro de la pelea que hacen los expertos profesionales. Ojalá se convierta en una herramienta que pueda ayudar a alguien. Así es. Bueno, les recuerdo que estamos en nuestro programa Las Crónicas del Domingo, hoy día conversando con Carlos Otondo, autor del libro Macho Beta, que ha sido hace poco presentado por Editorial Forja y donde se aborda precisamente el tema del acoso escolar en Chile, lo que se conoce hoy día como bullying, y que es obviamente la parte central de esta novela. Entiendo que esta es tu primera novela, Carlos, ¿no? Sí, es una novela autobiográfica. Ya, claro. Para que quede claro que es una historia real. Sí, así es. Pero sí, primera novela, yo he escrito 2 libros antes, que eran cuentos infantiles. Ya. Pero esta es la primera vez que escribo un testimonio largo, real, extendido, irónicamente sobre mi persona. Lo que es súper extraño, ver cómo la gente que lee el libro siente que te conoce tanto, y a mí me dan ganas de conocerlos de vuelta. Claro. Porque es una experiencia bien llenadora también. Ahora, ¿te puedo preguntar de por qué el nombre Macho Beta, a qué alude el nombre del libro? Porque el beta, el concepto de macho alfa, Sí. es el tipo que se impone, que pone sus ideas, que siempre es el líder, un líder innato. Y yo nunca me he sentido así, no creo que nunca lo voy a hacer. El beta es como el segundón, el que sigue. Por ahí va la cosa, como el que es callado, el que no se atreve. Y yo así soy, así me siento. Entonces sentí que Macho Beta era el título preciso para este libro. No se me ocurrió ninguno mejor. Uh-huh. Ahora, este libro, como habla de una vivencia de carácter personal, ¿puede servir, por ejemplo, de referencia para, me imagino, y ahí te lo pregunto, si es recomendable, por ejemplo, para quienes trabajan en los colegios, por ejemplo, en las oficinas de mediación que hoy día tienen los colegios, como una forma de conocer esto de cerca, orientar un poco más el problema? ¿Tú crees que el libro es recomendable para estas personas que trabajan en oficinas o departamentos de mediación de los colegios? Sería ideal. Sería ideal escuchar la opinión de un experto frente a un testimonio como el que yo cuento, y sería soñado que lo empezaran a aplicar. O sea, insisto, no es un libro de consejos, de autoayuda, yo no estoy capacitado para escribir algo así. Claro. Es un testimonio real que pasó en los años 90, mezclado con mi historia que pasó con las secuelas y cómo fui lidiando con ellas mientras crecía. Claro, es una novela, como decías tú, para quienes trabajan en el ámbito educativo, bastante recomendable, y sobre todo porque le invita a reflexionar sobre el papel que tenemos como docentes, padres, estudiantes en la construcción de entornos escolares seguros y respetuosos. Así que obviamente uno perfectamente podría tomar esta novela, esta autobiografía, como una manera también de tener un ejemplo de cómo sería esta situación. Bueno, sin duda un episodio doloroso de tu vida, y nos llama poderosamente la atención que muchos les gustaría como sepultar eso en el olvido, pero tú decides compartirlo con el resto de la gente, de los lectores y en general de quienes quieran precisamente conocer esto. Claro, básicamente, como decía, hay mucha gente que, como tú dices, quiere esconder esto, que ojalá no sepa nadie, es una vergüenza a mucha gente, pero yo decidí tomar el camino completamente contrario, y decir, no solo quiero no esconderlo, quiero que todo el mundo lo sepa. Me encontré una vez con un compañero de curso de la época, y realmente estamos tranquilos porque sabemos que nadie lee. De partida yo sí creo que la gente lee, pero por si acaso hice un podcast que está en Spotify, que se llama Macho Beta, Carlos Otondo, y lo pueden encontrar completo el libro ahí, ¿Ya? Donde aparte yo voy haciendo reflexiones sobre cómo escribir el libro. Perfecto. ¿Nos puedes repetir las señas para ubicarlo bien en Spotify por si alguien, por supuesto, quiere escucharlo? Macho Beta en Spotify, por Carlos Otondo, y el libro está a la venta en editorialforja.cl y en todas las librerías. Correcto. Bueno, seguimos conversando con Carlos Otondo. Saliendo un poco del tema del libro específicamente, tú me dijiste que habías escrito antes de esta novela autobiográfica otros textos. ¿Nos puedes contar un poco de ese trabajo también previo a este libro? Pero hace como 10 años atrás yo quería experimentar en un género que era como cuentos infantiles para adultos. Historias como medias macabras, que eran completamente irreales. El primer libro se llama El colorín diabético de Marte. Ya. Y el segundo, El ataque de las moscas anoréxicas.
Es un relato bastante, bueno, ahora que he madurado estos 10 años, lo miro para atrás y a veces digo como, oh, el texto que escribí, wow. Pero yo estoy muy orgulloso de esos dos libros y, claro, obviamente con esos nombres no tienen nada de realidad, una ficción. Y en el libro Macho Beta cuento la historia de cómo escribí esos libros y cómo fue publicarlos. Ya, o sea, hay como Y cuando ya referencias andaba ahí cruzadas, lanzando. ¿no? ¿Cómo? Hay referencias cruzadas entonces ahí. Claro, es que yo cuento toda mi vida, completa, desde los 9 años hasta el año pasado. Claro. Bueno, y en el libro, también entiendo que ambos libros que escribiste hace 10 años también fueron publicados por la editorial Forja, ¿no? También, Claro, también. claro. Volvamos a Macho Beta, Carlos Otondo. Bueno, tenemos este libro, ya está publicado, está circulando. ¿Lo habrán leído probablemente aquellos que te ocasionaron el bullying en su momento? ¿Qué crees tú? Ah, claro. Sé que está dando vueltas en Curicó, me llegan muchos mensajes de Curicó contándome que han revisado el libro, que no saben qué les causa, que ellos veían, por ejemplo, un grupo de niños molestándose, ¿no? Claro. Nunca entendieron que la cosa era mucho más grave que eso. Directamente los victimarios, por así decirlo, no me he enterado de casi nada, solamente un par que ha venido a pedirme disculpas, Ya. una conversación bien larga y extendida entre dos prácticamente cuarentones, que es una conversación muy distinta a la que hemos tenido hace 30 años atrás, Sí, claro. pero una experiencia bien... está empezando, esto lleva 2 meses a la venta, por lo tanto no sé qué va a pasar, no tengo idea. Lo que me da ansiedad, pero a la vez me gusta. Ya. Claro, aún falta por ver la reacción a medida que el libro se vaya masificando y se va haciendo más conocido, ¿no? Exacto, esto es súper lento, no es como una película Claro. que se estrena un fin de semana y todo el mundo la ve o nadie la vio. Esto es un fondo lento, de repente aparece en un lado, aparece en otro, ahora está en San Antonio, se está enterando la gente que existe, y así va a ir de a poquito creciendo. Claro. Carlos, bueno, pero este libro no está dirigido específicamente para los victimarios probablemente, a lo mejor sí, no lo sé, pero en general es para todo el público, sobre todo el ámbito educativo, que quieran interiorizarse de un caso en particular, detallado, me imagino, como está escrito, para poder precisamente usarlo en materias ya de estudio y también cómo analizar casos de bullying que se producen a diario en los establecimientos vocacionales, ¿no? Exacto, o sea, yo nunca pensé, o sea, que ellos lo lean era una consecuencia de un libro que está publicado y abierto al público. Yo siempre, y de hecho yo explico mucho cómo funciona Curicó, entendiendo que la gente que vive allá, o sea, que lee el libro no tiene idea de lo que es Curicó. Siempre doy mucho contexto, explicando cómo eran las calles, por qué pasaban las cosas que pasaban, en situaciones geofísicas, lugares que la gente de Curicó sabe perfectamente de qué estoy hablando. Ahora, sí, esto no es una revancha, no es una vendetta, es un testimonio que me pasó y que yo quería contarle a la gente que puede estar pasando por lo mismo. ¿Y te ha tocado en este corto andar del libro conocer, por ejemplo, de otras personas que sufrieron bullying y te comparten las experiencias? Me escribe todo el mundo en Instagram, mucha gente que escucha el podcast, me escriben por Instagram, me dicen, me pasó lo mismo, ¿qué hago? ¿Cómo puedo reaccionar? Y yo les digo, no sé qué decir, porque no soy psicólogo, solo te puedo decir que te puedo escuchar. Da impotencia muchas veces lo que me escribe la gente. Mucha gente pasa por situaciones iguales. Qué bueno que encuentren algún, no sé si decir la palabra referente, un poco agrandado, pero alguien que está haciendo un caso público en alguien que te acompaña. Claro, por lo menos así de la forma más sencilla. Claro, reflejarse en alguien, ¿no? Claro, reflejarse en alguien que le fue bien. Sí, yo estoy súper orgulloso de mi carrera. No sé si ahora soy muy exitoso, pero sí he logrado cosas que me costó mucho ponerme como meta y sacarlas adelante. Ya, claro. Bueno, Carlos, nosotros te queremos agradecer que nos hayas acompañado en este programa de Las Crónicas del Domingo en Chilena FM, hablando de este libro que ha presentado Editorial Forja hace poco, Macho Beta, de Carlos Otondo. Ya saben ustedes, una novela donde él relata el acoso escolar del cual fue objeto en Curicó, en la Alianza Francesa, y donde específicamente se refiere al tema del bullying, como es conocido hoy. Como ustedes habrán podido escuchar en la entrevista, en esa época era una situación de alumnos que molestaban a otros alumnos y de ahí no pasaba. Hoy día esto se llama bullying, tiene otra connotación, y a pesar de que se estudia más y se trata de crear conciencia sobre el tema, los estudios demuestran específicamente que el acoso y el bullying siguen siendo temas importantes de tratar en los colegios. Carlos, te queremos agradecer que nos haya acompañado y dejarte los minutos finales del programa para lo que quieras decir, que lo te hayamos preguntado o tú bien quieras agregar. No, muchas gracias primero por darme el espacio, de verdad.
San Antonio me encanta. Pasé veranos enteros en el litoral central con una ex polola que tuve, íbamos a San Antonio muy seguido y por eso tengo un cariño especial con la ciudad. Ya. Agradecerle a la gente, me imagino que el libro debe estar a la venta en el mall de San Antonio. Si alguien lo compra y yo ando allá o andan acá en Santiago, lo firmamos, feliz, ningún problema. Me pueden escribir por Instagram, @ Carlos Otondo. Si escuchan el podcast, tienen alguna duda, yo siempre contesto. Y agradecerle el espacio, de verdad, lo valoro un montón. Te agradecemos a ti el tiempo y lo último quiero preguntar, ¿algo más en carpeta para escribir a futuro? Ya que has iniciado algo más para escribir a futuro, ya que has iniciado también esta faceta de escritor. Bueno, ahora traduje el libro a inglés, dando contexto a Estados Unidos, básicamente cómo funciona Chile, cómo funciona el colegio, explicando que acá va a sonar despectivo, pero me imagino que más de un currículo creerá que acá andamos con taparrabos, explicando que acá es un país común y corriente, que funciona súper bien, y, o sea, no sé súper bien cómo está la cosa hoy en día, pero se entiende que somos un país bastante más parecido al que tienen ellos, claro, y espero publicar en Estados Unidos. Entonces esa es la meta para este año. Correcto. Bueno, Macho Beta en inglés. Ok, te deseamos todo el éxito del mundo en lo que emprendas, sea cual sea lo que quieras hacer. Y bueno, a disposición para más adelante, si quieres contactar con nosotros nuevamente, podemos ahí seguir conversando esto y otros temas. Así que un abrazo a la distancia, Encantado. Carlos, y que estés muy bien. Encantado, muchas gracias, adiós. Bien, de esta manera hemos conversado con Carlos Otondo, autor de Macho Beta, un libro que aborda el tema del bullying. Ahora hemos conversado con él y por supuesto es una historia autobiográfica que ha presentado recientemente la editorial Forja. Así concluye nuestro programa de hoy de las Crónicas del Domingo en Chilena FM. Como siempre, les agradecemos la sintonía. Será hasta la semana que viene.